Hola. Hola, mi nombre es Mario Alberto Martínez Tapia y voy a explicarles los métodos transaccionales en el gestor de base de datos MongoDB. Em, para primero conocer cómo se configura, necesitamos saber los métodos con los que cuenta para su administración. Por el lado de la gestión de la sesión tenemos Start Session. Em, las sesiones están asociadas a una sesión, es por ello que siempre necesitaremos abrir alguna. Cuando cerramos la sesión, si hay alguna transacción ejecutándose, se abortará con el comando o método end sesión. Y por otro lado, los métodos para controlar la transacción está start transaction. Este método sirve para empezar la transacción multidocumento dentro de una sesión. Commit transaction. Con este método confirmaremos los cambios que hayamos realizado dentro de la transacción. Y por último, abort transaction. Aborta la ejecución de la transacción y por lo tanto no graba las modificaciones hechas a lo largo de la transacción. A continuación, para configurar el sistema gestor de bases de datos MongoDB, es necesario iniciarlo en formato réplica set. De otra manera no se podrá trabajar con transacciones. Primero, para la configuración es necesario ir a la carpeta raíz donde está instalado MongoDB, en mi caso disco C. Tenemos que configurar el archivo mongodb.conf. Y debemos agregar estas dos líneas: replication rep setName, dos puntos, el nombre de tu replicación a la que se conectarán tus nodos. Ahora debemos de detener el servicio de MongoDB Server. Para eso nos vamos a la ventana principal de Windows a inicio, escribimos servicios, servicios, damos enter y nos saldrá esta. Buscamos MongoDB Server y detenemos. Esto es para que al iniciar MongoDB Server de nuevo, inicie con las nuevas configuraciones que le habremos hecho. Continuando, debemos abrir un shell de Windows o una consola de comandos y debemos ingresar a la carpeta en donde se encuentra la raíz de MongoDB, la carpeta raíz de MongoDB. Una vez dentro de la carpeta bin de la raíz del MongoDB donde está instalado, le vamos a dar el siguiente comando. Le vamos a escribir mongod, que es el archivo ejecutable del cual MongoDB hace uso para el servidor de bases de datos. Le vamos a dar los siguientes parámetros: el puerto por donde escucha el servidor de base de datos, el dbpath, carpeta en donde guardan los archivos de base de las tablas de los documentos y bases de datos, el gestor, que en mi caso es data. En esa dirección la copiaré, pego y escribo data. Siguiente, le daremos el comando rep set con el nombre de la replicación y daremos enter. Después de dar enter, aquí verificamos algunos parámetros como son
de redes, el shutting down del replica set monitor. Y bueno, ahora debemos de iniciar el servicio de MongoDB. Esperamos a que cargue. Ok. Ya está arrancado. Para acceder a Mongo, en el shell de comandos escribimos Mongo dentro del directorio de donde está instalado MongoDB. Y vemos aquí un cambio. Generalmente el prompt aparece solamente con el mayor que. Ahora vemos que tienen rep 1, que significa la replicación que acabamos de configurar en el modo primario. Veremos las bases de datos. Yo voy a trabajar con una que creé que se llama Videoclub. Para arrancar la configuración de replica set, escribimos rs.initiate y damos enter. A continuación mostraré estos son los pasos para configurar el MongoDB en modo replica set, y a continuación mostraré un ejemplo de una transacción. Primero, ahora crearemos la sesión var sesión get mongo, el método start session, enter. Y ahora extraeremos la colección de donde vamos a trabajar. En mi caso, veamos las colecciones, y yo trabajaré con la colección películas. Entonces creamos la variable películas y a sesión con el comando get database le damos el nombre de la base de datos, videoclub.getCollection. La colección películas. Le damos enter. Acto seguido decimos sesión.start transaction. Empezamos la transacción. Abrimos paréntesis, abrimos llaves. Read concern, dos puntos, abrimos paréntesis, llaves, perdón. Level snapshot, coma, write concern, dos puntos, abrimos llaves. W, dos puntos, majority, y damos enter. En este punto de la transacción es dos puntos, abrimos llaves. W, dos puntos, majority, y damos enter. En este punto de la transacción es donde se deben de lograr
o intentar los procesos o cambios o actualizaciones de los campos de las tablas en las que vamos a trabajar, que en este caso es mi colección películas. Yo voy a hacer un update de la tabla películas. Le daré el campo, el ID, 2 puntos. Aquí pegaré un ID que anteriormente ya saqué de la colección, de un documento insertado ya en la colección. Coma, abro llaves con el comando push, 2 puntos, abro y cierro llaves. En el campo comentarios, como estoy trabajando en esta tabla, en esta colección con un arreglo de documentos, en el campo comentarios, que es un arreglo, agregaré los siguientes campos al documento, a un mismo documento. Por eso se le llama a esta acción un update. Agregar un número de usuario, el nombre del campo y el valor. Y bueno, cierro llaves. Aquí ya se registró el update. Si yo busco fuera del ámbito réplica set db.películas.find método query, vemos que no está actualizado. Aquí está el contenido, really nice and nice. No dice muy buena ni mucho menos. Ahora esos cambios solo se reflejan dentro de la réplica. Para reflejarlos dentro del gestor de base de datos o dentro del motor, vamos a hacer el commit con la variable sesión.commit transaction. Le damos enter. Hacemos una consulta de la tabla películas y vemos que ahora los resultados es uno más. Tenemos los campos ID película, nombre, duración, nacionalidad, fecha de estreno, hipnosis, número de espectadores y el precio. En los comentarios se trata de un arreglo de documentos donde se puede actualizar el documento con un arreglo de documentos en donde el usuario 0022 comentó muy buena. Para continuar y explicar el comando abort transaction, vamos a hacer de nuevo un update de la misma tabla. En realidad no importaría mucho el usuario, vamos a dejarlo así y escribiremos enter. Daremos enter. Se escribió.
Muy sencillo. No queremos guardar los cambios. Ok, para finalizar, escribimos el comando end session. Enter.